totalmente unido con lo que pasa ahora, ya desde el comienzo. El padre, Carlos Mujica, se enfrentaba en la Facultad de Derecho con el entonces titular de Derecho Agrario, José Alfredo Martínez de Hoz, nuevo ministro de Economía de la asesina dictadura militar del general Videla. Su encendida y pública defensa del peronismo, como asimismo la frecuencia con que sus discursos eran citados en Che Guevara, Mao, Camilo Torres y otros, trajo al padre Carlos abiertos y cada vez más frecuentes choques con el arzobispo. Sí, van atando con el arzobispo Juan Carlos Aramburu. En 1967 viajó en nombre de Monseñor Podestá a Bolivia para reclamar el cuerpo del Che Guevara y también los prisioneros del Ejército de Liberación Nacional, detenidos tras la muerte del Che. Vuelve a la Argentina un mes de clausurado el encuentro episcopal de Medellín. Casi sin desempacar se entera que ha sido reemplazado en la capellanía de las religiosas por el padre Julio Treviño, ubicado pastoral y teológicamente en las antípodas del padre Carlos Mujica. Representante típico de la mentalidad preconciliar, espiritualista y también capellán castrense. ¿Unen? Sin embargo, la parroquia San Martín de Tours, a cargo de los sacerdotes asuncionistas, había decidido abrir una capilla en la Villa de Retiro, en su jurisdicción parroquial, y confió al padre Mujica su desempeño, lo que fue confirmado por el cardenal Cayano. Con la ayuda económica de su hermano Alejandro se levantó un salón multiuso. Así en el barrio Comunicaciones se levantó la capilla Cristo Obrero, donde ejerció su máxima actividad pastoral entre sus hermanos villeros, como él decía. Su participación cada vez más activa en el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo lo llevó a agudizar el enfrentamiento con el arzobispo y con Martínez de Hoz. Aramburu y Martínez de Hoz. Atan, Bergoglio y el Campo. Vieron que pasaron muchos años y está todo atadito, ¿eh? Aramburu prohibió a todos los sacerdotes de la arquidiócesis a manifestarse en cuestiones políticas, prohibición que no parecía concernirle a él mismo, que causó profunda reacción en varios grupos sacerdotales, aunque el grupo de sacerdotes del Tercer Mundo de Capital obedeció la orden. Periódicamente se manifestaban adversarios al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y luego claramente adherentes a la violencia asesina del proceso, llamado proceso, de la Organización Nacional, y también había diarios que apoyaban esta propuesta de la Iglesia, de Aramburu y de Martínez de Hoz. ¿Lo encuentran parecido? Los diarios en ese momento eran La Razón y La Nueva Provincia, que decían que el padre Mujica justificaba la violencia. El arzobispo Aramburu, entre tanto, acrecentó fuertemente su distancia con Carlos, llegando en más de una oportunidad a proponerle que se hiciera laico, que se fuera de la Iglesia. El arzobispo, entre tanto, suspendió al padre Mujica en sus licencias ministeriales por 30 días. De esto Mujica se enteró porque lo habían puesto preso, se enteró en la cárcel. El viernes 2 de julio de 1971, una bomba estalló en la casa de Geli Oves, 2230, pero aunque la bomba afectó edificios y automóviles, la propiedad privada que tanto defendían los curas, fue en este momento que en un reportaje el padre Carlos pronunció algo que todos recordamos mucho. Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. El 11 de mayo, sábado del 74, a las 20:15 en la noche, cuando Mujica se disponía a subirse a su coche Renault 4, estacionado junto a la iglesia San Francisco Solano, donde había celebrado misa, fue tiroteado por un individuo con bigotes achinados que se bajó de un coche estacionado muy cerca. Ese personaje sería Rodolfo Eduardo Almirón, jefe de López Rega, de la AAA. Luego fue jefe de la custodia de Fraga Villevarni. 5 disparos de ametralladora Ingram M10 le afectaron el abdomen y el pulmón. El tiro de gracia lo recibió en la espalda. El padre Bernaza, que salió de la iglesia corriendo al oír los disparos, fue rápido a darle la unción. Y lo llevaron en un viejo Citroën. Mujica alcanzó a sonreírle y a guiñarle el ojo a Bernaza.
el cuerpo agonizante de Mujica, llegó al hospital Salaberry, donde murió. Ese también era uno de nuestros hijos, que murió así, de cara, de frente, aporreado por la Iglesia Católica, que también le dio duro a nuestros hijos. Esa iglesia que hoy representa Bergoglio, esa que habla de pacificación y que ahora hay más hambre que nunca, que está unida totalmente a los hombres de campo, como estaba unida en ese momento a Martínez Dios. Y hoy Martínez Dios está siendo juzgado, no sé si condenado, pero por ahora juzgado. Todo se une. Parece mentira. Cuando yo presenté este librito el otro día, que es pequeño pero maravilloso, yo saqué párrafo, lo que quedara más claro para ustedes, para no aburrirlos con la lectura en la televisión, y si tuviera más tiempo lo hubiera leído todo, porque realmente vale la pena, porque está clarísimo. Y está en un momento espectacular. Tiene que ver con lo que está pasando. Antes eran los pobres los que defendían Mujica, y los del campo no querían, por supuesto. Hoy también la distribución de la riqueza es para darle más a los que no tienen. El gobierno plantea eso, la distribución de la riqueza, para ponerla donde hay que ponerla. Y los mismos de siempre no quieren. Claro, todavía no se animan a venir con la ametralladora, pero nos siguen amenazando. Llegaron amenazas a la universidad, a mi casa, pintaron el nuevo lugar que vamos a tener para la radio, pintaron la entrada de la universidad. Sí, los jóvenes nacionalistas dicen que vuelven. Los mismos. ¿Se acuerdan lo que leí? El loperreguismo. No son nada más que eso. No hay un López Rega, pero hay otros. Está De Angelis, que como habla es peor que López Rega, porque está siempre amenazando. Por eso pasa el tiempo, pero las cosas se unen. Por eso hay que tenerlas clarísimo. ¿Quiénes son cada uno de estos tipos? Cuando la iglesia sale a apoyar, a hablar del hambre, cuando Nelson Castro lleva gente a decir que estamos muertos de hambre todos. Nelson Castro, sí, ese señor que es tan compuesto, pero que aunque él no hable de muerte, aunque él no amenace, sus discursos son seriamente amenazantes, porque mienten. Y el que miente colabora con la amenaza. Y además no se compromete. Antes estaba La Razón y La Nueva Provincia. Ahora está La Razón, La Nueva Provincia, El Clarín y La Nación. Siempre la prensa al lado del poderoso, al lado del que oprime, al lado del que difama, al lado del que miente. Había un alemán que decía, miente, 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 que algo siempre queda. Muchas veces uno puede mentir. Por eso cuando presenté este libro, le quise traer a ustedes estos pedacitos, porque me parecía importante que podamos unir. El padre Mujica, que es uno de nuestros hijos, ya se enfrentaba con Martínez Dios y con los del campo, como nosotros nos enfrentamos ahora. Hasta el sábado que viene, no se olvide, a las 14:15. Ahí terminamos. 15 minutitos nada más, pero lo aprovechamos como podemos.